Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 18. En esta ocasión nos encontramos a Jesús ante el gobernador romano Pilato. Esto está en Juan capítulo 18, versículo 28, que es donde comenzamos nuestra lectura. Y por tomar el contexto vamos a leer hasta el versículo 38. Dice entonces así la palabra del Señor. Juan 18, 28. Dice: Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Bueno, realmente solamente vamos a estar meditando hasta el versículo 32. Por tomar un poco el contexto, ya hemos visto un informe muy esquemático del interrogatorio entre Jesús y Anás. Luego una mención de paso de cómo Jesús fue llevado ante Caifás y inmediatamente ya tenemos al Señor Jesucristo enviado desde casa de Caifás hasta el pretorio, hasta el palacio del gobernador romano. Y allí vamos a ver que Pilato, el gobernador, lo interroga al Señor y después de unos breves intercambios de palabras, el gobernador llega a la convicción de que Jesús es inocente. Algo que nos dice al final, como acabamos de leer, del versículo 38. Yo no hallo en él ningún delito. Esta es la conclusión. Y a partir de aquí, si siguiéramos leyendo, encontraríamos este deseo permanente de Pilato por liberar al Señor Jesucristo, porque había llegado evidentemente a la convicción de que era inocente, pero no lo hizo. ¿Y por qué? Bueno, porque chocó frontalmente contra la voluntad de los líderes religiosos del judaísmo, que estaban empeñados sí o sí en acabar con Jesús al precio que fuera, sin importarles ningún método, ninguna cosa, todo estaba permitido para ellos, con tal de conseguir su fin. Así que esto es la porción que tenemos por delante. Lo que nos resta de este capítulo y el comienzo del siguiente, lo que tiene que ver con el interrogatorio de Pilato, podríamos dividirlo en dos partes. La primera es la que acabamos de leer, que tiene que ver con el interrogatorio propiamente de Pilato a Jesús. La segunda parte, a partir del versículo 39 hasta el capítulo 19, versículo 16, son diferentes esfuerzos que Pilato hizo para liberar a Jesús una vez que llegó a la convicción de su inocencia. Entonces esto es un poco el contexto y el material del que vamos a estar tratando. Ahora, ¿cuál era el propósito de esta sección dentro del Evangelio de Juan?
Y aquí ya hemos repetido en algunas otras ocasiones que Juan el Evangelista presenta al Señor Jesucristo desde el principio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, especialmente en estos últimos capítulos, lo va a presentar en esa misma línea, sí, pero haciéndonos notar que Él es el Cordero Pascual, que libera al pueblo. El Cordero Pascual. Y en ese contexto, bajo esa perspectiva, ustedes ya saben que en la celebración de la Pascua era necesario sacrificar un cordero, pero ese cordero tenía que haber sido previamente examinado y tenía que comprobarse que estaba perfecto, que no había en él ningún defecto. En la Pascua original, ustedes la encuentran en Éxodo, en el capítulo 12, allí verán ustedes que el cordero que iba a ser destinado posteriormente para celebrar la Pascua debía pasar unos días, 3 días antes, en la casa junto con la familia, dando la oportunidad para que fuera bien examinado y se comprobara que no tenía defecto. Bueno, pues esto es exactamente lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo, que no fue observado durante 3 días, sino durante 3 años o más de ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo por todo Israel, Judea, Samaria, Galilea, también pasó al otro lado del Jordán. Y en todos esos lugares donde Él había estado ministrando, las personas habían tenido la ocasión de estar muy cerca de Él y comprobar si realmente había algo que le imposibilitara, que le incapacitara para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o el Cordero Pascual, que trae libertad al pueblo. La conclusión había sido que era perfecto en todo. Esto es una constante en el Evangelio de Juan. Y a nosotros no nos hace mal volver a recordar todas estas cosas. Por ejemplo, cuando él comenzaba su ministerio público, fue bautizado por Juan en el Jordán. Y automáticamente se escuchó la voz de Dios: este es mi Hijo en el cual tengo toda mi complacencia. Más tarde, el mismo Padre, en el monte de la Transfiguración, diría algo parecido: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y esa misma conclusión era a la que habían llegado sus discípulos. Es interesante escucharles, leerles cuando escriben sus epístolas y ver cómo una y otra vez hablan de Jesucristo como el justo, como el santo, una y otra vez. Como aquel que cuando le amenazaban, que cuando le injuriaban, no respondía de la misma manera. Perfecto en todo. Ese fue el testimonio unánime de todos los discípulos, que fueron precisamente los que más cerca estuvieron de él. Y su palabra para nosotros es importante, porque si alguien conocía bien al Señor en aquellos días, eran aquellos que habían dejado todas sus ocupaciones para estar junto al Señor. Pero no solamente eran sus amigos, vamos a decirlo así, quienes daban buen testimonio de Jesús y decían: he aquí un hombre intachable, un hombre perfecto. No, también sus enemigos. A mí me resulta muy curioso, supongo que a ustedes también, la confesión que hizo Judas justo antes de suicidarse. Él fue y devolvió las 30 monedas de plata que le habían dado los sumos sacerdotes por traicionar a Jesús. Y él se las devuelve y les dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Lo pueden encontrar en Mateo capítulo 27, versículo 4. Yo he pecado entregando sangre inocente. Aun el mismo Judas reconoce que Jesús era santo, era inocente en todo. Y ahora que el Señor está siendo examinado finalmente por la autoridad romana, después de que lo había sido también por los judíos, ¿cuál va a ser el veredicto de Pilato? Exactamente el mismo. Yo no hallo en él ningún delito. Luego en el capítulo 19, versículo 4, nos dirá lo mismo. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y versículo 6 al final les dice: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. En 3 ocasiones distintas, el gobernador romano incide en el mismo asunto: yo no hallo ningún delito en él.
Así que si hacía falta que el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, fuera perfecto y sin defecto, Cristo reúne todas las condiciones para poder serlo. De hecho, es el único hombre que en este mundo ha vivido de esa manera. Y aquí está lo paradójico, ¿no es cierto? Porque por fin en este mundo vive un hombre perfecto, ¿y qué hace el hombre con él? ¿Qué hace la humanidad con él? Lo condenan a muerte como si fuera uno de los peores criminales que han pasado por la historia de la humanidad. Ahora, esto es algo paradójico, es una aparente contradicción, porque hay un sentido en todo ello. ¿Y cuál es ese sentido? Aquí nos encontramos con el propósito que el evangelista Juan una y otra vez nos presenta. Cristo no muere por sus propios pecados, no muere porque hubiera hecho algo malo, sino que muere en sustitución por los pecadores. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Bueno, pues esto un poco a modo de introducción. Entremos ahora ya en el texto, versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Así que lo que nos encontramos aquí es que Jesús es entregado al poder de Roma. Dice que llevaron a Jesús de casa de Caifás, que era el sumo sacerdote, al pretorio. Y aquí ya nos encontramos que la causa de Jesús está bajo la jurisdicción del poder de Roma, el invasor gentil y pagano que en aquellos días gobernaba sobre Israel. Las razones por las que las autoridades religiosas judías llevaron a Jesús al pretorio, a los gentiles. Entendemos que había dos, básicamente. La primera es que ellos no querían ser responsables directos de la ejecución de Jesús. Querían utilizar a Pilato como un verdugo que sentenciara y ejecutara a Jesús y ellos lavarse las manos. Esa sería la primera razón. La segunda es que ellos deseaban un tipo de muerte específica para Jesús. Y esa muerte, que sería la muerte por crucifixión, solamente la podía ejecutar el gobernador romano, los romanos. ¿Y por qué querían ese tipo de muerte? Porque la ley del Antiguo Testamento decía en Deuteronomio 21-23 que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por lo tanto, si ellos conseguían que Jesús fuera crucificado, colgado en un madero, automáticamente podrían decirle al pueblo: ¿no veis cómo no era el Mesías de Dios auténtico? Puesto que ha sido colgado en un madero, y el que es colgado en un madero, dice la ley, que es maldito por Dios. Lejos de ser el Mesías de Israel, es un hombre maldito por Dios mismo. Esta era la finalidad que ellos estaban buscando. Ahora, en cuanto al pretorio, esto se trataba de la residencia oficial del gobernador romano, en este caso Pilato. Aunque, como ya seguramente saben ustedes, Pilato tenía su residencia habitual en Cesarea, más al norte, al lado del mar. Era más fácil comunicarse con Roma por vía marítima desde allí, ¿no? En Cesarea. Y allí pasaba la mayoría del tiempo, pero en los principales periodos festivos de Israel, él descendía a Jerusalén, se trasladaba allí probablemente con algunas tropas, con algunas compañías de soldados más, con la finalidad de poder aplacar rápidamente si hubiera algún levantamiento o algún tipo de desorden allí. Ahora, una vez que estaba en Jerusalén, tenía dos posibilidades, y no sabemos a cuál de las dos se refiere aquí cuando dice que Jesús fue llevado al pretorio, porque o bien se podía hospedar en el palacio de Herodes o en la Torre Antonia, una fortaleza que había allí. Una estaba a un lado, el otro al otro lado de la ciudad. Bueno, no lo sabemos. Los estudiosos se exprimen el cerebro buscando una solución, pero nosotros no lo vamos a hacer porque realmente no es determinante, no es fundamental para entender el desarrollo del pasaje que tenemos delante. Dice también que era de mañana, cuando llevaron a Jesús al gobernador romano. Intentemos hacernos una situación del tiempo. Pedro dice que había negado al Señor, recuerdan en nuestro último estudio, cuando el gallo cantaba por tercera vez, que coincidía además con el momento en que Jesús era trasladado de casa de Anás a la casa de Caifás.
Luego, en casa de Caifás, por los otros evangelios, sabemos que hubo una reunión en la que tuvo participación todo el Sanedrín. Y de ahí, una vez ya tomado un veredicto, fue cuando se desplazaron a casa, al palacio de Pilato. Y esto era muy de mañana, en todo caso. Así que ustedes se imaginan la rapidez con la que hicieron todas estas cosas para llegar muy de mañana, teniendo en cuenta que habían arrestado a Jesús a altas horas de la noche. Es decir, fue una noche realmente muy, muy intensa todo aquello. ¿Por qué se movían con tanta ligereza? Fundamentalmente porque querían presentarle a Jesús a Pilato, que estuviera en manos del gobernador romano antes de que las multitudes judías pudieran reaccionar. Que hubiera un levantamiento, que un grupo se movilizara para defender a Jesús. Antes de que eso pasara, ya tenía que estar en manos del gobernador romano. Y realmente lo consiguieron. Imaginamos igualmente que Pilato tenía que estar informado de esta reunión, porque llegaron allí muy de mañana, bueno, el gobernador les esperaría, suponemos. Tampoco sería de extrañar, teniendo en cuenta que la noche anterior, en el arresto de Jesús, habían participado el tribuno junto con una compañía de soldados romanos. Pilato tendría que haber dado el permiso, le habrían explicado la situación y habría dado el permiso. Y suponemos que también le habrían dicho que inmediatamente se lo llevarían para que lo juzgara. Así que no era de extrañar que lo estuviera esperando, cómo se desarrollaban los acontecimientos y que en algún momento, en la mañana, temprano, se lo llevarían. Ahora nos dice el texto algo que resulta muy, muy curioso, cuanto menos, ¿no? Dice que los judíos se quedan fuera para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ellos pensaban que el contacto con la morada de un gentil, o sea, entrar en la casa de un gentil, como era Pilato, los haría ceremonialmente impuros. Y si estaban ceremonialmente impuros, por lo tanto, no podrían celebrar la fiesta de la Pascua, quedarían excluidos. Ahora, aquí hay que matizar algunas cosas, porque, en primer lugar, no había nada en la ley de Dios que dijera que un judío, cuando entraba en casa de un gentil, se contaminaba ritualmente. Esto no lo decía la ley de Dios. En la ley de Dios, por ejemplo, sí que encontraríamos, por ejemplo, pueden verlo en Números 19, versículos 11 y el 14, y en Números 9, 6, que si alguien tocaba un cadáver, quedaba contaminado 7 días, ceremonialmente. Si alguien entraba en la habitación donde había fallecido una persona, estaba contaminado 7 días. Y dice expresamente que en ese caso no se podría comer, no se podría celebrar la fiesta de la Pascua. Pero la ley no decía nada sobre el hecho de entrar en casa de un gentil. Eso realmente venía de las tradiciones de los judíos. De esto ya hemos hablado en otras ocasiones. Ellos equiparaban la ley de Dios con sus tradiciones. De hecho, finalmente daban más importancia a sus tradiciones que a la ley de Dios. En todos los sitios hay tradiciones, en todas las iglesias tenemos tradiciones. No tiene por qué ser malo. Nosotros nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque se vino haciendo así. El pastor que había antes lo estableció así porque venía bien y lo hemos seguido haciendo. Es una tradición realmente, porque no hay nada en la Biblia que diga que hay que hacer los domingos a las 11 de la mañana. Esa reunión. Pero no es una tradición mala, entonces no la hemos cambiado. Pero hay otras tradiciones, otras cosas que se heredan, que se hacen progresivamente, a veces sin pensarlo demasiado, bueno, que sí que chocan con la palabra de Dios. Y en ese caso hay que rechazarlas. Esta, por ejemplo, sería un claro ejemplo de una de ellas. No había nada en la ley que indicara esto. Por lo tanto, añadir esa condición injustificadamente implicaba añadir a la palabra de Dios, oponiéndose a lo que de hecho ya se había revelado. Así que debemos de excluirlo. Pero para los judíos eso era muy importante. Miren, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro, estando en casa, recibió aquella visión en un éxtasis para ir a predicar en casa de Cornelio, el centurión romano, él les dice al llegar allí: vosotros sabéis cuál abominable es para un varón judío, juntarse o acercarse a un extranjero, dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículo 28. Porque era precisamente en ese caldo de cultivo en el que él como judío se había criado.
la tradición de los ancianos pesaba mucho sobre cualquier judío. De hecho, algunos judíos, cuando regresó a Jerusalén, le recriminaron mucho haber entrado en casa de gentiles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 2 y 3. Así que esta era la cuestión, que no lo decía la ley, pero sí lo decía la tradición de los ancianos, oponiéndose y añadiéndose cláusulas innecesarias y contradictorias a la propia palabra de Dios. Por lo tanto, había que desecharlas. Ahora, otra de las cosas que nos resulta curiosa es que tomaran tantas precauciones externas para evitar el contacto con un gentil y evitar así la contaminación ritual, ceremonial, religiosa, pero al mismo tiempo no tenían ningún tipo de reparo en promover un falso juicio en el que iban a condenar a muerte a alguien que sabían de antemano que era inocente, simplemente porque le tenían envidia y estaba prosperando. Se dan cuenta, ¿no? Tanta importancia a la cuestión externa, ritual, y tan poca importancia a esa otra cuestión moral de dentro del corazón. Qué terrible es cuando estos escrúpulos religiosos van de la mano de la criminalidad cruel y sanguinaria. Todo esto el Señor lo había condenado, pero una y otra vez les había dado, pero bien duro. Por ejemplo, miren ustedes en Mateo capítulo 23, versículos 24 al 26, lo que les dijo el Señor. Y aquí no hay corrección política ni nada de todo esto. La cosa clara. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ellos pensaban que la impureza de la que debían de huir se encontraba dentro de la casa de Herodes, de Pilato, de un gentil, cuando en realidad donde la impureza se encontraba era dentro de sus propios corazones. Esto también se lo había intentado enseñar el Señor, con poco éxito, porque ellos no querían aprender. Miren lo que les dice en Marcos, en el capítulo 7, versículos 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por lo tanto, donde estaba el mal no era en el patio o en la casa de Herodes, de Pilato, sino en su propio corazón. Y es así siempre. Es así. De donde sale el mal es de nuestro corazón. Aunque nosotros digamos que no, que el mal está en la sociedad y nos contamina. No. Es de nuestro corazón de donde sale y nuestro corazón y nuestras actitudes contaminan esta sociedad y este mundo. No echemos la culpa afuera cuando la llevamos dentro. Pero este era un problema típico de los judíos. Consideraban la contaminación ritual como un asunto mucho más grave que la contaminación moral. Ya el Señor también se lo advirtió. Fíjense en Lucas capítulo 11, versículo 39. Pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Lo que decíamos, les preocupaba mucho más lo externo que lo interno, lo ritual que lo moral. Y eso, pues, realmente no sirve de nada. Cuando las personas dependen del cumplimiento de ciertos ritos para aliviar sus conciencias delante de Dios, esto es ingenuo. Los ritos religiosos nunca pueden limpiar el corazón. Los ritos religiosos nunca pueden limpiar el corazón. Como mucho, para lo único que sirven es para causar tal vez cierta impresión a las personas fuera,
que digan, uy, qué maravilla, qué hombre, qué santidad, qué piedad, bueno, pues tal vez. Y conseguir de ese modo que las personas tengan una buena opinión de nosotros. ¿Y esto ante los ojos de Dios para qué sirve? Absolutamente para nada. Pero si no están convencidos, miren lo que el Señor les dijo en Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28, un poco más adelante de donde hemos leído antes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Terrible la situación de los judíos. Ellos tan conformes con cumplir ciertas cosas de su conveniencia, sin atender a lo que la palabra de Dios realmente les estaba indicando. De hecho, cambiando la palabra de Dios para establecer sus propias tradiciones. Pero no cantemos victoria tan pronto, porque desgraciadamente este tipo de actitudes se pueden desarrollar también dentro del propio cristianismo, sin dificultad. Una persona puede confiar, por ejemplo, que ha recibido el bautismo, que participa de la cena del Señor, que asiste a todas las reuniones, que ofrece sus ofrendas, que hace sus oraciones, que practica sus ayunos, y confiando en todo eso, puede creer que está a salvo. Y esto no salva a nadie de sus pecados, ni nos libra del juicio divino, de ninguna de las maneras. Solo el nuevo nacimiento que se produce por la fe y el arrepentimiento produce una nueva criatura que nos libra de la ira de Dios. Solamente eso. Las prácticas religiosas, cualquier persona que confíe en ellas está totalmente equivocado, terriblemente equivocado. Tanto como estos judíos, que pensaban que por cumplir cuestiones exteriores ya dentro estaban limpios, y era mentira. Lo era por completo. Dice que ellos no entraban en el patio, en la casa, en el pretorio de Herodes para poder comer la Pascua. Ahora, en cuanto al término Pascua, celebrar la Pascua, esto ha creado mucho revuelo entre los comentaristas, ya creo que lo hemos comentado en otras ocasiones. Y hay que tener en cuenta que la Pascua no se refería únicamente a la noche en la que se comía el Cordero Pascual. Recuerdan ustedes que esa fiesta iba seguida por otra fiesta, la de los 7 días de los panes sin levadura. De tal manera que hay muchas ocasiones en las que de forma genérica se habla de la Pascua refiriéndose a las dos festividades unidas, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. A veces se le llama la Pascua, otras veces se le llama la fiesta de los panes sin levadura, incluyendo también la Pascua. Esto era totalmente normal. Aquí en las notas de nuestros estudios, que como saben siempre pueden encontrar en nuestro sitio web, escuelabiblica.com, pues van a tener un montón de citas donde, en fin, los autores se refieren a una y a otra indistintamente. Ahora, ¿qué era lo que les preocupaba a los judíos? Que si quedaban impuros no podrían celebrar ya no el Cordero Pascual, que ya lo habían tomado, sino ese otro conjunto de celebraciones, de comidas, de festividades, que eran muchas durante esos 7 días que venían por delante. Ahora, si nos preguntamos si estos judíos estaban preparados para celebrar correctamente la fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura, ellos contestarían que sí, que lo estaban, porque no habían entrado a casa al palacio de Pilato. Pero eso no era cierto, no lo era. Por lo que antes decíamos, solamente se fijaban en cuestiones externas, pero Dios lo que estaba mirando era su propio corazón. Y es difícil pensar que ellos realmente pudieran siquiera haber celebrado adecuadamente la parte que ya había tenido lugar, lo que era la cena pascual, comer el Cordero Pascual. A mí me resulta imposible creer que eso fue una celebración correcta. ¿Por qué? Bueno, tendrían que estar pensando con los preparativos
para el arresto de Jesús, esperando, aguardando que viniera Judas con el aviso, ya sé cómo lo podemos prender, movilizando, teniendo en pendientes a todos los siervos, a todos los alguaciles, en contacto permanente con el tribuno romano que les iba a colaborar con aquella compañía de soldados, para ponerse inmediatamente en marcha. Bueno, si yo tuviera que celebrar en mi familia la cena pascual, si lo hiciera, ¿no? Que no soy judío, pero si lo hiciera, y tuviera que tener todo esto en la mente y estar escuchando, mandando a uno, recibiendo la visita del otro, contándome cómo avanzan todas estas cuestiones, desde luego lo último que yo estaría concentrado es en estar con mi familia celebrando esto. Por eso digo que me parece imposible que ellos hubieran celebrado correctamente la Pascua. Dicho esto, pensando en nosotros mismos, como cristianos en esta época, debemos de recordar la exhortación que el apóstol Pablo hizo a los creyentes de su tiempo. Estoy pensando ahora en algo que él escribió a la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto era muy complicada por muchísimas razones. Pero allí les dice Pablo a los corintios, Cristo es nuestra Pascua, que ya ha sido sacrificada. Pero ahora nos dice, para participar de ella, debemos limpiarnos de la vieja levadura. Cristo es nuestra Pascua, pero para participar de él tenemos que limpiarnos de la vieja levadura. ¿Se dan cuenta cómo está utilizando el mismo lenguaje del que venimos hablando? Y él dice en 1 Corintios, si lo quieren buscar, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, desarrolla precisamente este pensamiento. Y es muy duro, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir de este mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Son palabras realmente muy duras, que no sé si se tienen muy en cuenta en los días de hoy en la Iglesia del Señor. Pero están aquí, son palabra de Dios, debemos de respetarlas como tales. ¿Cuál es el contexto en el que Pablo escribe estas cosas? Pues el contexto tiene que ver con capítulo 5 de 1 Corintios. Allí había uno que se llamaba creyente y que estaba cometiendo cierta inmoralidad escandalosa incluso a los ojos de los gentiles, de los paganos, y la iglesia estaba conforme, como una especie de modernidad. Mira qué modernos somos, que ya hasta nos parece bien esto que este hace. Y Pablo dice, ¿pero estáis locos o qué? Y dice, no, esto hay que cortarlo. Esto despierta la indignación de Pablo y de ahí surge esta dura advertencia. Es fácil acusar a otros de hipocresía, pero nosotros debemos de cuidarnos de no hacer lo mismo. Y si dentro de la propia iglesia local no somos cuidadosos en limpiar el pecado y apartarnos de él tajantemente, tal como explica aquí, pues estamos en la misma línea de los fariseos, de los escribas, de los principales sacerdotes que tanto criticamos. Sería absurdo, nos haríamos culpables a nosotros mismos. Bueno, sigamos, versículo 29. Entonces Pilato salió a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ahora, la primera cuestión sería pensar en quién es Pilato, quién era Pilato, que aparece aquí por primera vez. Y tendríamos que decir que era el quinto prefecto de la provincia romana de Judea. Quinto prefecto de la provincia romana de Judea, entre el año 26 al 36 a.C. Es decir, llevaría tal vez unos 4 años en el cargo cuando ocurrieron estos acontecimientos.
Y aunque era el prefecto, se le llama de forma genérica en los evangelios el gobernador romano, cosa totalmente aceptable. La provincia romana de Judea incluía Judea, Samaria e Idumea, que estaban a su vez bajo la jurisdicción del legado, que era otro título superior al de prefecto, el legado de Siria. Pilato tenía a su cargo la administración militar y la administración judicial. Como ya he mencionado antes, tenía su capital en Cesarea, pero se desplazaba con frecuencia a Jerusalén, donde también tenía un destacamento de soldados en la Torre Antonia. ¿Cómo era Pilato? Bueno, varios escritores judíos del primer siglo nos han hablado de él. Por ejemplo, Filón dice que era una persona inflexible, terca y de disposición cruel. En otra ocasión dice que se caracterizaba por la banalidad, violencia, robos, asaltos a la gente, conducta abusiva, ejecuciones frecuentes de prisioneros sin previo aviso, ferocidad interminable y salvaje. Bueno. Otro escritor, Josefo, Flavio Josefo, relata tres incidentes separados que tuvieron lugar en los que actuó imprudentemente y con una hostilidad desmesurada contra la nación judía. O sea, era un hombre muy bruto. ¿Coincide con esto la perspectiva que nos presentan los evangelistas? Por completo. Si ustedes leen, por ejemplo, en Lucas 13:1, pues allí se nos habla de aquel incidente del que no se nos dan más detalles, cuando dice que habla de unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de los sacrificios de ellos, de los animales que iban a sacrificar. Porque no tengamos todos los detalles nos hace ver un hombre brutal. Allí mismo, en el templo, no sabemos bien. Era muy de este tipo. ¿Cómo nos lo presenta aquí el evangelista Juan? Por un lado, lo presenta como un personaje arrogante y al mismo tiempo cobarde. Arrogante porque hace alarde de su autoridad. Fíjense, por ejemplo, en Juan capítulo 19, versículo 10, le dice al Señor: entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Ese alarde de autoridad. Pero por otro lado, ¿qué es lo que hace? Ceder a la presión de los judíos a los que les tiene cierto temor. O sea, que es una cuestión muy ambigua la de este hombre. Es verdad que gobernar a los judíos no era una tarea sencilla, desde luego que no. Y le creaban tantos problemas que él los odiaba terriblemente. Y esto también se percibe en el Evangelio. Su carrera como prefecto terminó en el año 36 después de Cristo, fue depuesto porque reprimió con mucha violencia a unos samaritanos. Estos se quejaron al emperador y el emperador le llamó a rendir cuentas y ya no volvió a ser gobernador. Así que dense cuenta de cómo funcionaba la cosa, porque esto es muy importante de cara a entender luego lo que va a pasar en este pasaje. Eran súbditos, los judíos eran súbditos, los samaritanos también, pero cuando Pilato cometía esos actos de brutalidad, automáticamente ellos se dirigían al emperador y se quejaban por medio del gobernador que había en Siria, en la provincia superior a él, al legado de Siria. Se quejarían allí y eso llegaría finalmente al emperador en Roma. Por lo tanto, Pilato tenía que tener mucho cuidado, ya había cometido muchas de estas brutalidades, había manifestado su insensibilidad con los judíos y el César había recibido ya varias quejas. Tenía que andarse con cuidado, no se podía permitir ya muchas más quejas de este tipo. ¿Cuál es la actitud de Pilato en el juicio? Bueno, Pilato en realidad ya había quedado comprometido con los judíos desde el momento en que envió a la compañía de soldados para que prendieran, para que arrestaran a Jesús. Sin embargo, resulta extraño que una vez que tiene allí a Jesús en el pretorio, intenta por todos los medios desentenderse de él e incluso liberarlo. ¿Por qué no lo liberó finalmente?
bueno, porque como hemos visto en este capítulo, bueno, en el siguiente, ellos le chantajearon. Si sueltas a este que se hace rey, no eres amigo del César, porque al César no le gusta tener competencia, eso ya lo sabes, vamos a informar. Y eso era lo último que Pilato necesitaba. Así que quería soltar a Jesús, y nos sorprende todos los esfuerzos, que eso lo veremos en otra sesión, todos los esfuerzos que hizo para soltarle. Un hombre tan brutal, nos llama la atención cómo reacciona así ante el Señor, tiene ese deseo de liberarle. ¿Cuántos habría condenado sin despeinarse, sin inmutarse? A la muerte, a la cruz, venga, otro más y otro más, los que hicieran falta. Ese hombre no se ruborizaba por tales cosas, y ahora se encuentra con Jesús y hace tantos esfuerzos por liberarlo, que uno se pregunta, ¿qué vio en el Señor? Desde luego vio algo grande, eso está fuera de toda duda. Sí, él quería liberarlo, pero no al precio de su propio puesto, no de perder su posición como gobernador. Sí, admiraba a Jesús, pero no se identificaba con él a ese punto, porque perdería lo otro. Podemos criticar mucho a Pilato, ¿verdad? Pero ¿cuántos simpatizantes del Evangelio conozco yo que dicen, no, a mí el Señor Jesucristo me parece muy bien, pero nunca dan ese paso de identificarse plenamente con él porque creen que van a perder 4 cositas de esta vida que luego no son nada, que las van a perder de todas las maneras, porque en esta vida se acaba perdiendo todo, menos lo que es del Señor. Pero son los típicos simpatizantes del Evangelio. Les agrada, pero nunca llegan a comprometerse de esa manera. Pilato era igual, le agradaba a Jesús, pero no llegaba hasta ese punto. Y en cuanto a la relación de Pilato con los judíos, pues lo que vemos es que hay un tira y afloja constante. Llegan ellos y le dicen, mira, nosotros no entramos al pretorio porque somos judíos y no queremos contaminarnos en tu casa. Esto tuvo que sentarle muy mal, pero muy mal a Pilato, muy mal. Y Pilato tiene que ceder, porque ya los conocía. Si no nos haces caso, si nos obligas a hacer lo que no queremos, vamos a crear todo tipo de alborotos por la ciudad y vas a tener que ceder sí o sí. Él lo había comprobado ya en otras ocasiones. Así que le toca estar entrando y saliendo, como si fuera una pelota de ping-pong. Entra dentro para interrogar a Jesús, sale fuera para informarles a ellos. Ellos le dicen no sé qué, vuelve a entrar dentro para interrogar nuevamente a Jesús. Y así está el gobernador romano. Algo indigno y que entiendo que le tuvo que saber muy mal, pero muy mal, ¿eh? Pero tenía que hacerles caso si no quería tener problemas. Ahora, Pilato lo primero que hace es informarse del caso. Aunque a ellos les extraña, porque si ya en la noche anterior había facilitado aquella compañía de soldados romanos, lógicamente es que las autoridades judías le habían informado del problema y ahora pues tal vez esperaban los judíos que llevaran a Jesús ante Pilato y que Pilato inmediatamente lo sentenciara porque ellos lo habían dicho y lo juzgaran. Pero para su sorpresa se encuentran que Pilato no está dispuesto a hacer lo que ellos dicen. Tal vez por lo que acabamos de decir, porque le había sentado mal esto de no entramos a tu casa porque nos contamina. Y entonces ahora ellos pretenden que condene a Jesús por la palabra de Dios y él dice, pues ahora no quiero. Esta es la típica cosa que está ocurriendo todo el tiempo. Hay una tensión entre unos y otros. Es como si fuera un partido de fútbol que el balón va para un lado, va para el otro, van peleando a veces marca un gol uno, marca un gol otro. Es así, es como una tensión que se respira aquí a ver quién hace prevalecer lo suyo, ¿no? En cada momento. Así que Pilato, como ya digo, no está dispuesto a hacerles caso, empieza el juicio como empezaría cualquier otro juicio. ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Es como decirles que no iba a aceptar la decisión que ellos habían tomado, que él la iba a tomar por sí mismo. Que le habían entregado a Jesús, pero sin formular ninguna acusación, y que él no le iba a condenar si no había una acusación concreta. Y aquí es donde venía el verdadero problema para los judíos, porque no tenían una acusación concreta que presentar a Jesús. Una acusación por la que Pilato lo condenara a la pena de muerte. No tenían esa acusación. Lo único que podían hacer era acusaciones vagas. Es un malhechor.
Si no fuera un malhechor no te lo habríamos entregado. Y Pilato pues no se presta. Ellos tenían tradiciones y según sus tradiciones no podían entrar en la casa en el palacio de Herodes. Bueno, pues en el pretorio donde estaba Pilato ahora. Entonces él decía, pues nosotros como romanos también tenemos nuestras leyes y según nuestras leyes lo tenemos que juzgar si lo debemos de condenar a muerte. Es este tira y afloja que estoy diciendo. Claro, esto les disgustó mucho al Sanedrín y en fin, estarían rabiosos por dentro. ¿Qué era lo que motivaba a Pilato? Bueno, por lo que sabemos de él, no era tanto su pasión por la justicia, ¿qué mal ha hecho este hombre?, sino las ganas que tenía de humillar a las autoridades judías. Eso era lo que realmente le movía. Y ahora le contestan, versículo 30. Respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ya digo, la pregunta de Pilato les ha colocado en una posición muy incómoda, pero no tenían ninguna acusación contra él. ¿Qué es lo que hacen? Se muestran ofendidos. ¿Cómo nos tratas así? ¿Pero por quién nos estás tomando? Si este hombre no fuera culpable, no te lo habríamos traído para que lo ejecutes. Así que exigían de Pilato que él aceptara su decisión, la decisión del Sanedrín, sin hacer preguntas, sin investigar por su cuenta. Su argumento sería algo así como, no es necesario que indagues los detalles de este caso, porque nosotros lo hemos examinado y hemos llegado a la conclusión de que el prisionero es culpable. Puedes estar completamente seguro de que hombres como nosotros, el sagrado Sanedrín, nunca te presentaríamos un caso así, a menos que hubiera motivos justos para hacerlo. ¿Acaso dudas de nuestra integridad o capacidad? Y era precisamente de eso de lo que dudaba Pilato, de su integridad y de su capacidad. Para empezar, es probable que Pilato dudara de que ellos ya hubieran juzgado a Jesús, porque si lo habían arrestado por la noche y ya se lo estaban trayendo a primera hora de la mañana, ¿cuándo lo habían juzgado? Probablemente dudara de eso. Pero dudaba también de sus motivaciones. Por eso, cuando le acusan de ser un malhechor, hombre, y pretender con ello ejecutar la pena máxima, no había coherencia, ¿no? Pilato tenía todas las razones para sospechar que le estaban encubriendo cosas muy siniestras y muy oscuras. Aparte, ¿cómo puede ser que los servicios de información, los servicios secretos de Pilato no le hubieran traído una y otra vez información durante 3 años al palacio, a su palacio, información de todas las cosas que hacía Jesús, de todos los milagros? Por supuesto que esas cosas se mencionaban allí dentro de su casa. Y lejos de ser un malhechor, lo que Pilato estaría escuchando es lo que Pedro dijo más adelante. Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. No era un malhechor, sino que era un benefactor de la humanidad. Alguien que había hecho el bien allí donde estuvo y que por eso se había caracterizado. Esto, hacerle creer a Pilato que Jesús era un malhechor era un insulto contra su inteligencia. Lo estaban menospreciando. Así que continúa el versículo 31, dice, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Aquí ya se dan cuenta pues que este tono que estaban usando los judíos habían desagradado a Pilato y él pues los despacha diciéndoles, ala, no os gusta lo que os digo, pues ir y juzgadle vosotros, tomadle y juzgadle vosotros. Por eso que digo, porque probablemente ni siquiera pensaba que lo habían juzgado, simplemente que le estaban presentando ahí una farsa. Así que esa actitud prepotente que traían los judíos de inicio la tienen que apaciguar un poco y usar un tono más conciliador si lo que querían era que Pilato ejecutara a Jesús. Y así que le contestan diciéndole, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y esto, bueno, fue un triunfo para Pilato en ese combate del que estamos hablando, porque ellos tienen que reconocer entonces que eran un pueblo subyugado, que habían perdido su independencia, que no tenían la capacidad, el derecho de dictar
la pena capital. El Sanedrín tenía autoridad, sí la tenía, sí, pero la tenía para cosas muy limitadas, por ejemplo, para dictar excomuniones, para condenar a la pena de látigo o prisión, pero no podían ejecutar. En el Antiguo Testamento sí, la ley de Dios decía que los jueces podían dictar ese tipo de sentencias, la pena de muerte les confería ese derecho, pero los romanos se lo habían quitado. Y esto era una humillación para los judíos que tenían ahora que reconocer ante Pilato. Diríamos que en este momento el marcador iban 1-0. Pilato les había colocado en su lugar. Ellos tenían que admitir su humillación. Y es que desde el año 6 después de Cristo, la provincia de Judea, que se convirtió en una provincia romana, pues los romanos habían decidido que no tenían este derecho, así que perdieron la posibilidad de ejecutar la pena máxima. ¿Había excepciones? Bueno, sí, había una excepción, y era si una persona, un gentil, traspasara el atrio de los gentiles en el templo y entrara al otro área interior que ya estaba reservada a judíos. En ese caso había una losa y una piedra con una inscripción que decía que cualquiera que entrare, un gentil que entrare ese ámbito, sería inmediatamente ejecutado sin juicio previo. Y eso los romanos lo aceptaban. Y ahí daba lo mismo quién fuera el que entrara. Esa fue la acusación que hicieron contra Pablo, porque pensaban en Hechos de los Apóstoles que había metido allí a algunos gentiles que habían ido con él desde Asia, y habían encontrado, cuando encontraron a Pablo en esa zona, pero había entrado Pablo solo, los gentiles creyentes no habían entrado allí, pero lo pensaron y entonces lo iban a linchar. Alguien dirá que sabemos que en ocasiones los judíos también ejecutaban personas. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles 6 y 7 nos hablan del caso de Esteban, pero eso fue una especie de linchamiento que a veces ocurría y que los romanos miraban hacia otro lado y hacían la vista gorda, no se querían dar por aludidos. Esas cosas podían ocurrir. Pero los judíos querían una cosa muy concreta, que era ejecutar a Jesús en una cruz. Ya hemos dicho antes el porqué. Así que tenían que pasar por el aro, no había otra opción. Y ya de paso vemos cuáles eran las verdaderas intenciones de ellos. No querían que Pilato realmente juzgara a Jesús, sino que Pilato simplemente ejecutara a Jesús. Querían convertirlo, manipularlo para que fuera simplemente un verdugo que aplicara la pena máxima y ellos lavarse las manos frente al pueblo para que no les criticaran. Muy típico de ellos. Avanzamos, versículo 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y aquí llegamos a un punto muy importante en este pasaje. Y es que aunque estamos viendo que el conflicto es entre Pilato, los judíos, que no se sabe cuál de los dos se va a salir con la suya, en realidad lo que nos dice aquí este versículo es que en medio de todo eso, quien estaba marcando la dirección a seguir era el propio Señor Jesucristo. Todo eso estaba ocurriendo para que se cumpliera lo que Él había anunciado. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de qué muerte iba a morir, que iba a ser por crucifixión. Recuerdan ustedes, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 14, allí el Señor nos dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Noten bien este término, levantado, levantar. Juan capítulo 8, versículo 29. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan capítulo 12, versículos 32 y 33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Bueno, los judíos, si lo hubieran ejecutado en uno de esos momentos, como a Esteban, un linchamiento, en fin, que se les calentó la sangre y ya no podían aguantar más y lo hubieran matado, lo habrían hecho por lapidación, apedreándole.
De hecho, la acusación que se formulaba contra Jesús dentro de ese círculo interno del Sanedrín es que Jesús era un blasfemo, porque se hacía igual a Dios, cuando decía que Dios era su Padre en ese sentido tan especial. Y el Señor Jesucristo nunca negó esa conclusión, todo lo contrario, les dijo que era correcta, y explicó una y otra vez por qué lo era. Ahora, ¿cuál era el castigo establecido en la ley de Dios para los blasfemos? Pues el castigo para los blasfemos era la lapidación. Miren, por ejemplo, Levítico, capítulo 24, versículo 16, dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Si Cristo no fue apedreado, fue porque no era blasfemo. Y porque él mismo había dicho de qué otro tipo de muerte iba a morir. Ellos, ya he dicho al principio, querían crucificarlo porque de esa manera recaería sobre él la maldición de Dios, por lo que antes he dicho. Maldito por Dios es el colgado, que dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Los judíos querían decir: este es maldito de Dios, no es el Mesías, es maldito, mira cómo está clavado en una cruz. Ahora, esto era como ellos lo interpretaban, era lo que ellos querían vertir sobre las mentes de las personas. Jesús no puede ser el Mesías auténtico porque ha muerto de una manera en la que Dios claramente ha dicho que está destinada a aquellos que son malditos por él, colgado en un madero. Pero Pablo y los apóstoles, lejos de huir de ese hecho y de avergonzarse de él como si fuera un argumento de esos poderosos que uno no puede enfrentar, todo lo contrario, lo sacan a la luz, ellos mismos lo utilizan. Miremos a Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice allí: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, lo que está diciendo es que él murió y sufrió la maldición de Dios, sí, pero no por algo que él hubiera hecho mal. No porque él estuviera mintiendo, no porque él no fuera realmente el Mesías, sino que sufrió la maldición de Dios en lugar de nosotros. Nosotros éramos los que merecíamos la maldición, pero él se ofrece a llevarla sobre sí. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Claro está que aquí hay un hecho que a la gente, a las personas en nuestro tiempo actual les resulta muy difícil de entender, porque, no sé, yo creo que no hay ninguna legislación que permita que alguien cometa un crimen y que otro pueda ser su sustituto para cumplir la sentencia condenatoria. Por ejemplo, mi mujer a mí me quiere muchísimo, eso estoy seguro de ello, llevo ya casi 37 años casado con ella y bueno, pues haberme aguantado tantísimo tiempo tiene que ser porque me quiere, porque si no lo veo difícil. Bueno, imagínense que yo cometo un crimen, mato a una persona y me condenan aquí en España, vamos a decir que a 20 años de cárcel, o no sé, aunque si cometes muchos crímenes aquí en España te bajan, te hacen descuento, vamos a decir. Pero bueno, he cometido solamente uno, 20 años de cárcel. Y mi mujer, que me quiere mucho, dice: no, hombre, Luis, ya, yo te quiero, no te preocupes, tú quédate en libertad, que ya pago yo por ti. Esto en el supuesto de que la legislación lo permitiera, que no lo permite, pero desde la perspectiva de Dios sí se permite. Imaginémonos ese caso. ¿Ustedes creen que mi mujer me diría eso? Me quiere mucho, se lo aseguro. Ya pago yo por ti, si lo permitiera la ley. No, mi mujer no lo haría. Se lo he preguntado, Y lo he preguntado a veces a otros hermanos y a otras hermanas: oiga, ¿usted haría esto por su marido? Porque usted lo quiere, ¿verdad? No, yo no lo haría. ¿Qué es lo que te dicen todos? El que la hace, la paga. Eso es la ley. Aquí y en todas las partes. El que la hace, la paga. ¿Tú lo has hecho? Pues mira, ahora te toca a ti pagarla. Nadie está dispuesto a pagar por nosotros lo que nosotros hacemos mal. Y esto es lo maravilloso del Evangelio. Que Cristo asume, porque la ley de Dios sí que lo permite, asume nuestro lugar en la cruz. Lo que no haría nadie por nosotros, ni siquiera las personas que más nos aman, Cristo lo hizo por nosotros. Por eso, cuando aquí en el Evangelio se han dado cuenta que hemos leído en varias ocasiones en el Evangelio de Juan,
que Cristo habla del tipo de muerte que iba a sufrir, dice, cuando yo sea levantado, refiriéndose a ser colgado en un madero. Utiliza ese término, ser levantado, con un claro sentido de exaltación, de victoria, porque la cruz finalmente es una victoria. Es donde Dios consigue finalmente la liberación del pecador, el justo por los injustos. Desde la perspectiva de la ley de Dios, esto está permitido, la sustitución. Y aquí se demuestra el amor de Dios como algo único. Miren, me parece extraño las personas que después de conocer el Evangelio no quieren aceptarlo, no quieren entregar su vida al Señor. Y yo les pregunto una y otra vez, ¿pero dónde? ¿Dónde vas a encontrar a alguien que te ame como Cristo te ama? Ni tus seres más queridos te aman de esa manera. Estar dispuestos a pagar por ti no 20 años de cárcel, sino todo lo que implicaba la condenación eterna, el juicio, la ira de Dios sobre nosotros. Cristo la carga sobre sí en aquellas horas en la cruz. Por lo tanto, la muerte por crucifixión de Cristo era la forma en la que Él había determinado que iba a morir, porque de esa manera quedaba claro que Él sería colocado, esto es durísimo de aceptar, sería colocado bajo la maldición de Dios para que nosotros pudiéramos disfrutar de su bendición. Esta es la transacción que se produce en la cruz. Claro, Cristo muere por todos los hombres. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo perdido, del mundo enemistado con Dios. Pero no todo el mundo se salva. No porque ese sacrificio de Cristo no pueda alcanzar a todo el mundo, de hecho lo hace, sino porque Dios pone sus condiciones para entrar a disfrutar de este pacto. Y la primera condición importantísima es el arrepentimiento y la fe. Bueno, aquí estamos viendo estos detalles importantes en el juicio que lleva a cabo Pilato sobre Jesús. Tenemos que dejarlo aquí. Hay cosas realmente en las que uno tiene que pararse a pensar. Además de estos otros detalles que, intentamos contextualizar históricamente en los evangelios para hacer notar que la palabra de Dios no está escrita en un vacío, no son leyendas, sino que se insertan perfectamente en la historia, porque son hechos históricos. Y lo que usted lee aquí se corresponde con lo que sabemos de la historia de aquel tiempo por otros escritores no cristianos. Muy importante tener también esto en cuenta. Bueno, tendremos que meditar con calma en cada uno de estos detalles en los que hemos estado pensando en esta ocasión. Lo dejamos aquí. Les agradezco muchísimo que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por su atención.